Dicen que hay historias que no empiezan el día del triunfo, sino mucho antes, cuando nadie está mirando. Y esta empieza en Manizales, en el Apertura 2003. Un título más, aparentemente, un torneo más, un campeón más. Pero nadie sabía todavía que este trofeo era apenas el primer paso de una de las gestas más improbables y hermosas que ha visto el fútbol americano. Once Caldas, el blanco de la montaña, conquistaba el torneo local saliendo campeón con 35 puntos, 26 goles a favor y 15 en contra. Un número más, pero un destino distinto, porque la vida a veces te pone en el punto de partida sin que tú te enteres. El camino del que nadie esperaba nada. Grupo 2, Unión Maracaibo, Vélez Sarsfield y Fénix de Uruguay. Nadie hablaba de ellos, ningún experto los ponía en la conversación. No eran los candidatos, ni los ricos, ni los famosos, ni los que venían con la obligación de ganar. Pero ahí estaban. 19 de febrero, 3-0, con Fénix abre la participación de Once Caldas en la Copa Libertadores, con goles de Arnulfo Valentierra y uno de Jeffrey Díaz. Llegamos al 25 de febrero, victoria en Maracaibo con tantos de Jonathan Fabro y Sergio Galván. Luego caen en Argentina en su visita a Liniers. Sí, pero se levantan en Manizales, donde siempre estuvo su fuerza. Triunfo 2-0 sobre Vélez con 2 goles de Sergio Galván para el marcador definitivo. Un triunfo más sobre Maracaibo, 2-1, Elkin Soto y Arnulfo Valentierra marcaron los tantos. Cierran de esta forma la fase de grupos con un empate contra Fénix 2-2, puntero con 2 goles de Fabro. Y entonces empieza la fase en la que los sueños se ponen a prueba. Octavos de final, el Gigante de Ecuador, Barcelona de Guayaquil, empate en Ecuador 0-0, empate en Manizales 1-1, penales y clasificación a cuartos. Empezaba a emerger una figura, Henao. Acá es donde la historia empieza a cambiar de color. Las divisiones menores surten efecto. Un chico no tiene un buen partido, viene otro, un tal Dairo Moreno aparece, marca, se queda, se vuelve titular. Así funciona la vida, una puerta se abre cuando otra se cierra. Para uno, un mal día, para otro, el día en que todo empieza. En la llave de cuartos de final enfrentaban al gigante de Brasil, el Santos, de Robinho, el Ano, Diego y Renato, una generación dorada. En Brasil, Caldas empata al 88 con gol de Valentierra. En Manizales, Valentierra clava un tiro libre para la historia que le da el pase a la siguiente fase. Por las semifinales se enfrentan a otro grande de Brasil, Sao Paulo, Ceni, Cicinho, Luis Fabiano, 74.000 personas en Morumbí. El resultado fue un empate sin goles. En Colombia el partido de vuelta fue sumamente emocionante. Early Alcázar logró la ventaja para Once Caldas a los 27, pero Sao Paulo igualó a los 32. Recién en el último suspiro del partido, Jorge Agudelo puso el 2-1 definitivo y el mundo empieza a inquietarse, porque no hay nada que moleste más que una historia pequeña que se atreva a desafiar a los gigantes. Y entonces llegaba el Boca Junior de Carlos Bianchi, el campeón defensor, el mejor plantel de América, Abondancieri, Perea, Tevez, Guillermo, Carlos Bianchi, el señor de la Libertadores, que hasta ahí tenía un récord, no había perdido nunca una final de Copa Libertadores. El partido en la Bombonera 0-0. Once Caldas agazapado, aguantando, creyendo. El partido definitivo se jugó el 1 de julio de 2004. Manizales estalla, Colombia estalla. Biafara la pone al ángulo, Burdizo empata 1-1 y entonces llegan los penales. El fútbol, dicen, es injusto, pero también tiene memoria. Boca, históricamente infalible en los 12 pasos, falla los 4. Henao se vuelve gigante, la noche se vuelve eterna y el blanco de la montaña escribe una hazaña que supera el fútbol y entra en la mitología. Bianchi, desconcertado, deja una frase para la historia. Yo no sabía, sinceramente no sabía. Es la primera vez que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas. El que practica deporte sabe muy bien de que no se puede ganar siempre. ¿Cómo se llama el técnico de Los Ángeles?
de básquet. Perdió la primera final ahora, ¿no? Y parece que tiene ganas de dejar, decía. No, yo estoy hablando de Jackson. Pero ese día el segundo no era Boca, el segundo era todo aquel que creyó que el tamaño define la historia. El segundo era todo aquel que subestimó a Once Caldas. El segundo era todo aquel que pensó que la fe no pesa. Esta historia no es solo de fútbol, es una historia sobre el valor de creer sin que nadie te crea. Once Caldas no ganó porque fuera el más poderoso, no ganó porque tuviera la chequera más grande, no ganó porque los expertos lo señalaran. Ganó porque cuando tú sabes quién eres y el equipo que tienes, no necesitas que el mundo te reconozca para empezar a caminar. Once Caldas ganó porque sostuvo su identidad, incluso cuando todo parecía en contra. Ganó porque tuvo humildad para escuchar, valentía para arriesgar y carácter para sufrir. Ganó porque cada derrota parcial fue semilla de algo más grande. Y ese es el punto. A veces en el deporte estás frente a finales que parecen destinadas a que la pierdas. Pero la verdad es que ninguna final está escrita hasta que tú dejas de creer. Once Caldas no solo fue campeón de América, fue campeón de la convicción, campeón del silencio, campeón de la resistencia. Y nos dejó una lección que vale para todos. Tu historia no necesita que los demás la prueben, necesita que tú te atrevas a vivirla. Pasarán los años, los partidos, las voces expertas, pero la hazaña del 2004 sigue ahí, recordándonos que un grupo de hombres comunes puede lograr algo extraordinario cuando se miran a los ojos y se promete que no van a soltarse. Y tal vez ese sea el verdadero significado de ser campeón. Once Caldas.